Y a Telefónica, la voz de los protagonistas. Bueno, y nos da muchísimo gusto siempre conversar con Jorge. Vamos a hablar de las consecuencias para América Latina de la eliminación de la USAID, que es esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que bueno, pues es un área esencial para muchas personas. ¿Por qué? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues es lo que vamos a platicar. Jorge, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marcela. Manuel, ¿cómo Buenos están? días, Mucho muy gusto de bien. estar como siempre con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. pues el gusto también nuestro de recibirte. Para ir desde el inicio, Jorge, ¿cuál es la función de USAID? Históricamente, ¿qué ha hecho esta área y cuál es la importancia que tiene? Mira, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos es una agencia que se crea a principios de los años 60, pero que formó parte de los esfuerzos de Estados Unidos. Se derivan de las instituciones multilaterales, del Banco Mundial, por supuesto derivado de la creación antes de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos buscó a través de esta agencia tener un desempeño como superpotencia diferente, o sea, establecer ayuda externa para contribuir a que los países avanzaran, y la clave estaba centrada en el desarrollo. Entonces, el hecho de que ahora la administración de Trump 2.0 anuncie que va a suspender la ayuda externa, esto es, que ese poder suave que tenía Estados Unidos y que tenía un alcance enorme, lo tiene todavía, en más de 130 países, cambia por completo la conducta de la única superpotencia, porque efectivamente esta agencia estaba dedicada a proporcionar ayuda, sobre todo para combatir la pobreza. Y aquí hay un dato duro que es importante subrayar. No solo con la ayuda estadounidense, pero entre 1950 y 2024, la pobreza extrema en el mundo se redujo de 59% a poco menos del 10%. Este es importante tenerlo presente. Entonces, la agencia es un elemento fundamental de la diplomacia estadounidense. Y ahora lo que preocupa es que esta medida busca nulificar la ayuda internacional, desarticularla de su política exterior y extirparla de su importante gestión diplomática. Recordemos que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene intereses en todos y cada uno de los países del mundo. Es realmente una decisión que yo y otros analistas hemos subrayado es un gravísimo error estratégico. Estados Unidos gana más influencia y poder teniendo una autoridad moral con un poder suave que solo el poder duro. Y mira que Trump está marcando claramente en la importancia del poder duro. Está planteando que los países destinen el 5% de su PIB a la defensa, a las armas, no al desarrollo. Es un cambio sísmico. Sí, exactamente. Y es que son muchos temas que se financian justamente con el apoyo de USAID, desde temas ambientales, de salud, de investigación por lo del SIDA y otras enfermedades. Esto que señalas, Jorge, de combatir la pobreza. También se ha hecho mucha referencia pues a esta labor histórica que ha tenido la USAID en apoyo, por ejemplo, a opositores en Cuba y demás. Protección a periodistas. Protección a periodistas también, por supuesto, es una de las funciones allí importantes. Y sobre todo, pues obvio, pues a la prensa independiente, ¿no? Que sería un golpe muy fuerte para los recursos que reciben a través de ciertas estrategias de capacitaciones, de programas a las cuales medios, por ejemplo, digitales independientes se han podido unir para financiar justamente sus proyectos. Ahora también
fueron más de 130 las organizaciones que trataron presionar a los congresistas estadounidenses pues para que se opusieran a esta medida. En el caso de nuestro país, Jorge, se habla de un congelamiento de unos 100 millones de dólares provenientes de USAID. ¿Cuáles serían las consecuencias directas para México y para organizaciones que se han apoyado con este recurso? Mira, yo creo que una de las primeras repercusiones es que se introduce ya un elemento de condicionalidad. Efectivamente, la ayuda estadounidense a través de la agencia, como fue solicitada por la administración demócrata, está etiquetada en un poco más de 109 millones de dólares. Contemplaba 54 para un fondo de ayuda económica y otro destinado justamente al fortalecimiento del Estado de Derecho, la aplicación de la ley y otras actividades que ustedes acaban de señalar. Pero yo creo que aquí las implicaciones son que ahora la agencia, que está siendo desmantelada en forma muy desordenada, queda a cargo de la administración del secretario de Estado. Y ahora sabemos que volvemos otra vez a la forma de certificación. El secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá que certificar que el gobierno mexicano ha tomado medidas, por ejemplo, para reducir la entrada de fentanilo que llega por la frontera. Pero también habrá una condicionalidad si el secretario de Estado certifica o no que el acuerdo internacional de aguas de 1944 está siendo revisado y la entrega de agua de Estados Unidos por parte de México no es suficiente. Entonces, lo que vamos a ver es implicaciones serias en México que van a tener efectivamente con capacitación y regulación laboral, impartición de justicia, lucha contra corrupción, transparencia, seguridad y vacunación. Y eso se hace extensivo también a América Latina. Las dos regiones del mundo que tienen países en desarrollo, con bajos ingresos y que tienen una dependencia de la ayuda estadounidense, se va a hacer más grave. Y eso ocurre tanto en África como en América Latina. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, porque si el mundo, con los países más prósperos, Estados Unidos, la Unión Europea, van a modificar estas instituciones dedicadas justamente a apoyar a los países de menor desarrollo, que no pueden dedicar sus recursos a atender los problemas de salud, de justicia, de educación, de cambio climático, pues habrá que crear nuevas instancias multilaterales en un nuevo multilateralismo, porque Estados Unidos está cambiando radicalmente su conducta internacional y debemos tomar en cuenta que Estados Unidos ha abandonado su condición moral como un país que contribuía a crear un mundo mejor. O sea, los estadounidenses van a entender muy pronto que van a enfrentar más riesgos de enfermedades, habrá más millones de personas más pobres en el mundo, que las crisis económicas, la emergencia climática, hará que en muchos países miles, millones de personas se van a transformar en refugiados. Claro. Es muy grave. Jorge, buenos días. Se habla de que el propósito detrás de esta decisión por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos, liderado por Elon Musk, tiene por finalidad un ahorro presupuestal. Y sin embargo, al revisar las cifras y los datos, nos damos cuenta que la USAID tiene un presupuesto de alrededor de 23 mil millones de dólares, que es parte de un presupuesto anual de ayuda federal más amplio aprobado por el Congreso, pero que no representa nada más que el 1% del presupuesto total de Estados Unidos. ¿Qué hay entonces detrás de esta decisión? ¿Cómo entenderla? ¿Cuál es el espíritu que priva? ¿Es Musk manifestándose
con todo lo que es como persona, como empresario, como potentado del mundo? ¿O es Donald Trump o es el concepto de Estado que tiene ahora la Unión Americana? Mira, yo creo que es un conjunto de elementos, algunos a los que tú muy bien apuntas. Hay en la concepción neoconservadora la idea de que la ayuda, la cooperación internacional es un gasto innecesario para el desarrollo, cuando a lo largo de décadas se ha tenido perfectamente claro que la cooperación internacional o la ayuda oficial para el desarrollo es una inversión que no puede ser reemplazada. Y efectivamente, pensemos en las cifras, y las cifras marcan claramente que es una locura. Su presupuesto fue en el año 23 solo el 0.7 del gasto federal estadounidense. O sea, no llega ni al 0.15 del PIB de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Sí, hay un elemento, digamos, de shock que estamos viendo. Se va a cumplir un mes de el inicio de la administración Trump. Pero aquí hay un elemento que es un cambio radical en la conducta de los Estados Unidos en el plano internacional. Claro, hay también un hilo conductor que habla de una mayor eficiencia, pero estamos viendo una actuación en la administración Trump muy mal preparada y pésimamente ejecutada. Veremos hasta dónde llegan algunas de las demandas en relación a la agencia y a otras cosas, porque también hemos visto la intervención de este Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigida por un empresario, el hombre más rico del mundo, ni más ni menos, que sin tener realmente un mandato claro, está interviniendo en el Tesoro, ahora en el Pentágono, y entonces estamos viendo un cambio fundamental, motivado también en una conciencia que en la sociedad estadounidense, que en esto que se ha llamado el trumpismo, o sea, esta corriente o conjunto de concepciones conservadoras, este es el momento en el que Estados Unidos debe dejar de ayudar, debe conducirse en una forma en donde ningún país se aproveche ni siquiera de su generosidad. Eso es sumamente grave porque efectivamente cambia por completo. China va seguramente a ocupar algunos de esos espacios, pero el modelo chino de cooperación es radical, diametralmente distinto. No va a ir en favor de las organizaciones de derechos humanos, no va a ir en favor de la transparencia, las instituciones académicas, el Estado de Derecho, la libertad de expresión. La asistencia china va a buscar otras cosas, las cadenas de suministro, las maquilas, la infraestructura, las cadenas de valor. Esos son los intereses que van a mover. Entonces, es muy impresionante que Estados Unidos esté haciendo ese cálculo cuando tiene también un contexto geopolítico como nunca habíamos visto en décadas. Creo que es muy importante como regresar al origen de cómo se crea esta institución. Sí, cuando Kennedy, en plena Guerra Fría, decide saltarse la burocracia de su propio gobierno para hacer llegar como el pensamiento, la ideología y la manera de entender al mundo por parte de Estados Unidos. ¿Podemos hablar entonces de que también estamos en el marco de una guerra distinta donde Estados Unidos está tratando de estar y no estar al mismo tiempo? ¿Qué paralelismos podríamos hacer entre el origen de la institución y el momento actual que vivimos? Mira, tu reflexión es muy importante, Marcela. Yo creo que sí, efectivamente, tenemos que usar algunos de los parámetros, las referencias
de cómo instituciones como esta agencia y otras se gestaron. Pero yo insistiría en un punto. Si seguimos utilizando algunas de las herramientas del pasado para explicar los tiempos presentes, esas herramientas no nos van a funcionar. Tenemos que tener un andamiaje conceptual, explicativo, prospectivo, diferente. Sin embargo, efectivamente, en la actuación de los Estados Unidos, en la actuación de las otras potencias, China, Rusia, la Unión Europea, tenemos que ver también cuáles son los elementos de su conducta internacional. Y en Estados Unidos ahora hay una corriente que hemos visto está, digamos, clara, con una firme determinación de cambiar esa manera de participar. Y aquí hay una combinación a la que tú apuntabas. Estados Unidos, por una parte, quiere ser la superpotencia con el gran garrote, pero por el otro lado, quiere mantenerse aislada y defendiéndose del resto del mundo. Entonces, estamos en un momento de no una época de cambios, yo lo he insistido en su programa, sino en un cambio de época. Y si vemos al país más poderoso, más influyente, cambiando este curso de acción, tenemos nosotros que pensar, y pensarlo también desde México, y pensarlo desde el norte de México, de cómo vamos a actuar en este nuevo mundo que estamos viendo. Perfecto. Pues como siempre, Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo que hayas estado con nosotros y en la medida en que tú nos lo permites, nos encantará seguir analizando los devenires de este nuevo mundo junto a ti. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre, de estar con ustedes y con la audiencia del noticiero y de este programa que yo encuentro sumamente interesante. Muchísimas gracias por su invitación. Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Un fuerte abrazo. Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en Retiro, catedrático, analista internacional. Vamos a la pausa en este punto. Son las 8:27, 17 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más.